Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas, a los amigos y cada persona que se conecta semanalmente a los estudios bíblicos de consolidación. Ustedes ya saben, pues este es un programa que nuestra iglesia ofrece para conducir a los nuevos creyentes hacia un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Este es un programa de discipulado. Vamos a ver hoy el estudio número 14 de la serie Mi Nueva Vida en Cristo y el estudio de hoy se titula La Evangelización. Vamos a aprender hoy qué significa evangelizar, quiénes deben evangelizar, por qué se debe o por qué no se debe evangelizar. Vamos a hacer una oración y luego pues entramos ya en el estudio de hoy. Amado Padre Celestial, te damos honra, gloria, alabanza por esta noche, por este momento en el que nos permites escuchar la palabra. Vamos a aprender hoy una enseñanza bíblica muy importante y necesaria para poder crecer, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Bendícenos, ayúdanos a comprender y a estar dispuestos a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La evangelización. Vamos a leer en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 14, 15 y 16. A este pasaje bíblico se lo conoce como la Gran Comisión, porque es una orden que dejó establecida nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, dice, se apareció, habla de Jesús, se apareció a los 11 apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, les habló, les regañó, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto a Jesús resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué les mandó a predicar? El evangelio a toda criatura, lo que significa a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Justamente la semana anterior veíamos en este estudio, este pasaje bíblico, hablábamos sobre el bautismo, pero ahora acabamos a ver acerca de la tarea, la gran comisión, la tarea de ir a evangelizar a todas las demás personas. Dice aquí a toda criatura, a todo ser humano que no conoce a Jesús. Evangelizar quiere decir compartir el evangelio, nada más. Compartir el evangelio con otras personas. Evangelizar consiste en presentar el plan de salvación. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a evangelizar. Él vino a predicar. La Biblia dice que todos los días por los pueblos, aldeas, por todos los lugares, iba predicando el evangelio. O sea, Jesús andaba evangelizando. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Predicar el evangelio a cada criatura. Presentar el plan de salvación, como también se le conoce. En ese plan de salvación, básicamente lo que se enseña es que la persona está perdida, sin Dios estamos muertos y destino, vamos con rumbo al infierno. Necesitamos saber también que Jesús murió en la cruz y Él pagó el precio por nuestros pecados. Y necesitamos saber que si yo no me arrepiento, no hay perdón de pecados. Entonces, que soy pecador, que Jesús pagó el precio, que necesito arrepentirme. Eso es necesario para poder acceder al plan de salvación. Le hago una pregunta, así en confianza. Sea sincero a la hora de responder. ¿Alguna vez usted, alguna vez en su vida, ha evangelizado al menos a una persona? ¿Alguna vez a alguien le presentó el plan de salvación? Le dijo, mira, a ver, te voy a predicar, te voy a hablar de Jesús, mira, te voy a explicar en resumidas palabras qué es el evangelio. ¿Le ha compartido el plan de salvación o el evangelio a una persona? ¿Lo ha hecho? Yo sé que muchos dicen sí, algunos capaz que dicen sí, en esta semana lo hice, pero hay algunos que creo que para vergüenza suya tendrán que admitir y decir, nunca le he hablado de Jesús a alguien. Si hay alguien que de verdad nunca le ha hablado de Jesús, nunca, porque dice es que no sé cómo empezar, no sé qué decirle, me da vergüenza, no conozco mucho la Biblia,
No, no. Y si me pregunta algo difícil, mire, si usted nunca ha evangelizado, sepa que está en desobediencia. Porque Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Así que si se siente incapaz, si siente que le falta, bueno, ¿qué va a hacer para aprender pronto? Aunque le adelanto, no necesita tomar un curso avanzado de teología, de doctrina, de hermenéutica. No necesita algo así. Evangelizar es compartir aquello que me sirvió a mí para creer en Jesús. Si usted es creyente, ¿qué lo llevó a creer en Jesús? ¿Por qué cree en Jesús? Tal vez dirá, tuve problemas, yo sentía un vacío. Eso compártale. Dígale, Jesús es alguien real que puede llenar el vacío de tu corazón. Yo me sentí así y Él me llenó. Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él es. Comparta eso, usted está evangelizando. Así que para evangelizar solo basta haber sido cristiano o ser cristiano para compartir cómo yo fui cristiano, qué me convenció a mí. Entonces eso lo comparto con otros. Vamos a hablar ahora sobre el privilegio de evangelizar. ¿Sabía usted de eso? Evangelizar es un privilegio. Evangelizar es un privilegio. Algunos lo ven como una tarea, como un trabajo demasiado pesado, pero no. Evangelizar es un privilegio. Dice, compartir las buenas nuevas o evangelizar es uno de los privilegios más grandes que un creyente pueda tener. Como hijos de Dios, resulta apasionante hablar de Jesucristo. De verdad, hablar de Jesús a alguien y decirle, mira, te voy a hablar de quién es Jesús. Te voy a hablar de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Él predicó. Te voy a hablar de lo que Él ha hecho en mi vida. Si hay gente que se apasiona hablando de fútbol, dicen, mira que el equipo de acá jugó con no sé quién y qué partidazo que se jugó este de acá. O también a veces dicen, el técnico no paró bien al equipo, metió a tal jugador que no debería estar, en lugar de él mejor está jugando últimamente el de acá. Y hay gente que con pasión habla de fútbol. ¿Se imagina usted la pasión que debería tener un cristiano y hablar de Jesús? Mira, no he conocido en la vida a un hombre más sabio. No he sabido de una persona más digna de imitar que Jesús. ¡Qué grande! ¡Qué bárbaro Jesús! ¡Qué sabiduría! ¡Qué autoridad! ¡Qué unción! ¡Qué inteligencia! A mí realmente en lo particular, no quiero fingir de súper espiritualidad ni nada, pero sí admiro mucho lo de Jesús. Admiro por ejemplo, su capacidad. Justamente hoy estábamos meditando en una porción bíblica con mi familia y decíamos, qué tremendo Jesús, que a pesar de vivir en una situación de tanto estrés porque la gente no lo dejaba ni caminar, lo invitaban a un lugar y la gente en el camino lo detenía, a veces los fariseos le estorbaban allí con preguntas y tantas cosas, endemoniados que le traían, enfermos, paralíticos, bueno, todo. Pero Jesús tenía una capacidad para poder manejar todo ese estrés y no perdía el control. Y podía responder con tanta precisión ante cada pregunta, ante cada amenaza, ante acusaciones. De verdad, decíamos nosotros, cualquiera con la presión que tenía Jesús se podía volver irritable. Ya, cuando uno dice, no tengo paciencia, por favor, no me vengas a molestar. Si hay padres o madres que porque han tenido un día un poco cansado, viene el hijo, mamá, quiero tal cosa, y a veces pobre niño lo manda por allí mal parado, ¿no? No vengas a molestar, ahorita lo que menos quiero es ruido, pasé un día muy fuerte. Imagínense Jesús, todo su ministerio fue tan a full, dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer. Dice que aún en la casa donde iban normalmente a hospedarse, allí la gente llegaba que ya no había ni cómo caminar. Qué estrés, ¿no? Pero Jesús todo el tiempo tuvo esa tranquilidad. Entonces, mire, hablar de Jesús es apasionante. Pudiera ya ponerme a hablar ahorita y salirme del estudio, pero solo para, como dicen por ahí, para muestra un botón. Es un privilegio. Quiero dejarle claro, hablar de Jesús es un regalo, es una bendición. Si usted no lo ha hecho, no sabe lo que se está perdiendo. Es un privilegio hablar de Jesús. El apóstol Pablo, él sí lo tenía claro y lo veía como un privilegio. Tal vez por eso era que Pablo era un gran evangelista. Por eso ganó a miles y miles de personas para Cristo, fundó no sé cuántas iglesias, formó pastores. Por eso este hombre promovió el evangelio, pero de una manera tremenda, porque él sí lo vio como un privilegio. Mientras usted y yo no lo veamos como un privilegio, no vamos a hacer un buen trabajo. Hay gente que dice, ay, toca salir a evangelizar, o sea, como que me obligan.
esto no es así. Vamos a ver lo que Pablo decía. Miren palabras de Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hablaba con mucha humildad diciendo, yo soy el más chiquitito de todos los cristianos, de todos los líderes, yo soy el más pequeño. Dice, pero a mí, que soy el más pequeño de todos, me fue dada esta gracia. Miren cómo él la describe. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Cómo lo dice Pablo? Dice, a pesar de que yo soy tan insignificante, Dios a mí me concedió esta gracia, que quiere decir me concedió el privilegio de evangelizar, de predicar las buenas nuevas. Mire cómo este hombre lo veía. Ahí hay una enseñanza para todos. Si nosotros no hemos sentido interés por evangelizar, hay algo que tiene que ser transformado en nosotros. Hay un cambio que toca hacer. No puede ser que no nos parezca apasionante hablar de Jesús. No puede ser que alguien pueda vivir toda una vida cristiana sin haberle dicho nunca a nadie algo de Jesús. Probablemente no conoce bien a Jesús esa persona que no siente ganas de hablar de Él. El mandato. Vamos a hablar ahora de la orden o el mandato de evangelizar. ¿Sabía usted que evangelizar no es opcional? La semana anterior también veíamos que el bautismo no es opcional, porque hay gente que dice, yo no me bautizo porque yo no lo veo necesario. Ni bautizarse, ni evangelizar son opcionales. Las dos cosas son mandato, son orden dada por Jesús a los discípulos. Y como nosotros somos cristianos, esta es una orden para nosotros. Recuerden, evangelizar no es opcional. Es un mandato exclusivo que Dios le dio a todos los hijos del reino de Dios, a todos los creyentes en Cristo Jesús. Jesucristo ordenó a todo cristiano que compartamos las buenas nuevas de salvación a todos los perdidos. Todo buen seguidor de Jesús sabe que lo que la Biblia dice es bueno, es verdad y toca cumplirlo. Así que todo buen discípulo de Jesús es obediente a lo que la palabra dice y por lo tanto es un buen evangelizador. No tenga temor, no se sienta poca cosa. Pablo decía que él era pequeñito, mire, él se consideraba pequeño, pero podía evangelizar, le decía, pero me concedió Dios la gracia. Así que eso de estar diciendo, no, yo no puedo, yo no sé qué decir, es una forma, como una estrategia que uno ha creado para no obedecer. Eso es como cuando al hijo lo mandan a la calle, a la tienda, la mamá, al papá le dice, mi hijo, vaya, cómprese una libra de arroz, un litro de aceite, traiga, ¿no? Y el muchacho, para no ir, dice, no porque están robando niños, no porque me puede atropellar un carro, no porque me pueden secuestrar. Entonces, no es realmente que él se cuida tanto, simplemente es un pretexto para no obedecer. Y hay gente así, como pretexto para no evangelizar, no puedo. No sé tanta Biblia, si me preguntan algo difícil no voy a saber qué decir. Pretextos que no valen delante de Dios. ¿Por qué es necesario evangelizar? ¿Por qué Dios nos manda esto? ¿Es importante realmente? ¿O podemos vivir los cristianos y evangelizar? Vamos a ver, razones contundentes de por qué es necesario. Una vez que me ha sido ordenado, yo también tengo que darme cuenta que es necesario. ¿Por qué es necesario evangelizar? Número 1, para evitar que más personas sigan muriendo y se vayan a una condenación sin Dios. En el libro de Lucas, capítulo 16, en el versículo 27 y 28, bueno, unos versículos antes, allí en el capítulo 16 de Lucas, habla del rico y Lázaro. El rico era un hombre que dice que tenía mucho dinero y se pasó toda su vida haciendo banquetes, fiestas, celebraciones, y obviamente no se acordó de Dios este hombre, nunca pensó o quién sabe si le hablaron de Dios, pero él no creyó que había un cielo, que había un infierno, no creyó en estas cosas. Entonces dice la Biblia que ese rico murió, y obviamente como no había entregado su vida a Cristo, como no conoció a Jesús, no fue evangelizado, o si fue evangelizado, él no quiso aceptar el evangelio,
El hombre muere y se condena, se va a un lugar de tormento. Dice la Biblia que cuando él llega a ese lugar, se da cuenta de lo terrible que es, se da cuenta de que sí hay vida después de la muerte. Hay gente que cree que uno se muere y se acabó. Mucha gente repite una frase, dicen, la vida es una sola. Esa frase no la vuelva a repetir si usted la ha dicho. La vida no es una sola, porque lo que están diciendo es la vida es solamente acá. Aquí es la primera parte, la vida después de esta continúa por la eternidad. Así que este hombre era de aquellos, la vida es una sola, pero cuando muere se da cuenta que no era una sola. Se da cuenta que había una vida eterna. Entonces, al llegar a ese lugar de tormento, dice el rico, le dice a Abraham, se encuentra con Abraham que había muerto miles de años atrás, pero se encuentra con él y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro. Lázaro era un mendigo que el rico lo había conocido en esta vida. Entonces le dice, dile a Lázaro, envíalo a Lázaro que vaya a predicarle a mi familia, que vaya a evangelizar a mi familia. Tengo 5 hermanos, yo no quiero que ellos vengan a este lugar. O sea, la urgencia del rico era que les prediquen antes de que se muera uno de mis hermanos, porque yo sé que al morir van a caer aquí, al mismo lugar, porque ellos no conocen el evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es necesario evangelizar? Para detener tanta gente que se está yendo a la condenación. ¿Sabe que a veces siendo cristianos nosotros no hacemos nada ni siquiera por nuestra propia familia? Tenemos sobrinos, tenemos primos, hermanos, tíos, mucha familia que no conoce a Cristo y se están muriendo sin Dios. Y a veces nosotros no les compartimos el evangelio. Este rico, ya cuando llegó allá al lugar de tormento, rápido se acordó de su familia. Dijo, por favor, yo ya sé que no puedo irles a predicar, pero manda a Lázaro, porque no quiero que vengan acá. Piense por un momento, ¿usted quiere a alguien, tiene un tío, un primo a quien quiere muchísimo, pero que no es creyente? Conoce a alguien, piense por un momento en alguien a quien usted quiere mucho. Tal vez no sea familia, tal vez sea su buen amigo de la escuela, del colegio, de la universidad. Tal vez usted tiene un buen amigo, un compañero de trabajo, una persona a la que se ha ganado su aprecio, su cariño, su amistad, pero usted sabe que esa persona no conoce a Cristo. Piense en esa persona. ¿Qué haría? ¿Le gustaría saber que esa persona murió sin Dios? ¿Qué siente usted al saber que le conoce tanto tiempo pero no le ha predicado, no le ha presentado el plan de salvación? ¿Verdad que no está bien? ¿Cómo se va a sentir usted al saber que esa persona muere y se va a la condenación y usted nunca hizo nada? Por eso es que se nos manda a predicar. ¿Qué puede hacer ahora? Llame a esa persona, háblele de Jesús. Tal vez sea la primera persona a la que usted va a ganar para Cristo, pero hágalo. Llame a su buen amigo, a su buena amiga, háblele de Jesús. Si quiere puede hablarle de ese relato del rico y Lázaro en Lucas 16. Léalo y cuéntele, dígale, mira, te voy a contar una historia. Y ahí está clarísimo de este hombre rico que vivió toda la vida sin acordarse de Dios. Y cuando murió se fue al lugar de tormento y allá se acordó de su familia y no quería que sus hermanos vayan a ese lugar. Pensemos, tomemos en serio este asunto porque es muy importante. Bueno, ¿por qué es necesario evangelizar? Número 1, para que más gente no siga yéndose al infierno. Número 2, para librarnos de la culpa de no evangelizar. ¿Sabe? La Biblia dice en Ezequiel capítulo 3 que cada cristiano se convierte, cada hijo de Dios, cada miembro del pueblo de Dios se convierte en un atalaya. ¿Qué es un atalaya? Es una persona encargada de cuidar, es como un guardia. Entonces, nosotros somos esos atalayas para la gente, debemos advertirle. Dice, si tú le adviertes a un impío de su mal camino y el impío no te obedece, no hace caso, no se arrepiente y se condena, no hay problema, tú libraste tu alma. Dios no te va a pedir cuenta, pero dice que si alguien cercano a nosotros, obviamente una persona que uno conoce, está en el pecado y nosotros no le hablamos de Dios y esa persona muere sin Dios, Dios nos va a pedir cuentas. Así que si no queremos ser culpables de tanta gente que se está condenando y que nosotros sí podíamos haberle hablado, entonces tenemos que evangelizar. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Para que no se siga yendo tanta gente al infierno, para ser libre de culpa nosotros. Número 3, para ser reconocidos por Dios como sabios. ¿Sabe usted que la Biblia dice eso? Que el que gana almas, el que evangeliza es sabio. Proverbios 11:30 lo dice. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas para Dios, el que le habla de Jesús a alguien, es una persona sabia. ¿Por qué? Porque va a tener mucha recompensa de parte de Dios.
Cuarta razón, ¿por qué es necesario evangelizar? Para ofrecerle esperanza a tanta gente que vive sufriendo. De verdad, hay tanta gente que vive hecho pedazos. Ahora mismo hay familias en angustia, en desesperación. Si ellos tuvieran a Cristo, no se les resolverán tal vez sus problemas, pero van a tener paz. Van a encontrar una forma mucho más conveniente para vivir. No es justo que nosotros nos quedemos con esto que tenemos y no lo compartamos con otros. Jesús en algún momento dejó libre a un endemoniado en una región llamada Gadara, el endemoniado gadareno. Y dice que este hombre, cuando ya quedó sano, quedó libre, quería venirse con Jesús. Le dijo a Jesús, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a tu familia, anda y compárteles a ellos, dile las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque si se lo traía, de pronto su familia seguía sufriendo. Le dijo, ellos necesitan. El Evangelio también es para eso, para dar oportunidad a que la gente tenga una vida un poco más tranquila acá y de paso para que asegure su eternidad con Dios. Qué terrible será para una persona que haya vivido feo en esta vida con muchos problemas, crisis, problemas, dificultades, enfermedades, tanta cosa, ¿no? Y muera y vaya de nuevo a sufrir tormento por la eternidad. Entonces, por lo menos si sufrimos acá, pero ya la eternidad, digamos, ahora sí voy al lugar de tanta paz, al lugar que Dios me ofrece donde nunca más habrá dolor. Y una razón más, ¿por qué es necesario evangelizar? Para obtener recompensa de Dios. La Biblia dice que Dios va a premiar a cada uno según su obra. Y cuando una persona predica el Evangelio a otros, tiene recompensa de parte de Dios. ¿Qué serán los premios? No lo sé, pero todo lo que Dios da es bueno. Así que ahí hay por lo menos 5 razones bíblicas de por qué es necesario evangelizar. Hago una pregunta, haciendo una pausa en el estudio, le pregunto, ¿cree usted que hayan personas, que hayan cristianos, que se avergüencen de ser cristianos? ¿Habrán cristianos que les dé vergüenza decirle a otros, mira, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo creo en el Evangelio? ¿Qué dice usted? ¿Habrá? Yo sé, usted me va a decir, sí hay. Tal vez usted mismo dice, en algún momento me ha dado vergüenza, no he querido que vean que cargo la Biblia, la he guardado, la he escondido. Pero le hago otra pregunta. ¿Una persona que se avergüenza de Cristo será verdaderamente un cristiano? Es correcto que un cristiano se avergüence de Jesús, pero ¿vergüenza por qué? ¿Por qué avergonzarnos? ¿Acaso esto es algo malo? ¿Nos debe dar vergüenza decir yo creo en Jesús? Yo soy evangélico. No, esta es como Pablo decía, es una gracia la que Dios nos da de poder conocer, de poder predicar esto. Es una bendición. Así que si alguien nos pregunta qué eres, con mucho, no con orgullo, pero con mucho agrado, debemos decir, yo soy cristiano, yo conozco a Jesús, yo voy a una iglesia. Y tal vez nos pregunten, ¿y qué es eso? ¿Y por qué haces? Mira, es algo que me ha tocado mi vida, me ha cambiado. Tengo una vida tranquila, disfruto la vida familiar, lo poco, lo mucho que tengo. Así que si usted en algún momento se avergüenza, no lo vuelva a hacer. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Y miren que Pablo era un intelectual de sus tiempos, pero Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Lucas 9:26 Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí, un día yo también me avergonzaré de él. Yo también diré, yo no te conozco. Así como tú te avergonzaste, yo no tengo nada que ver contigo. Ve a la condenación eterna. Así que si alguno de ustedes ha tenido vergüenza de decir que es cristiano, arrepiéntase de su pecado y no lo vuelva a hacer. No tiene por qué avergonzarse. ¿Cómo evangelizar? Vamos a ver la última parte aquí sobre este estudio. ¿Cómo evangelizar? Porque algunos dicen, ya sé que tengo que hacerlo, ya sé que es necesario, pero ¿cómo lo hago? A ver, explíqueme, pastor, ¿cómo lo hago? Vamos a ver. Primera manera, sencillísima, contando nuestro testimonio personal en 3 sencillos pasos. 3 pasos nada más para evangelizar a alguien, contando nuestra experiencia con Cristo, nuestro testimonio personal. Paso número 1, grábese los 3 pasos, ¿ya? Paso número 1, hable cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Un poquito, obviamente, si usted conoció a Cristo a los 40 años, no va a contar 40 años de testimonio.
pero tampoco va a inventar, porque algunos dicen, a ver, para que sea impactante voy a decir que yo fui matón, que yo fui un violador. No, no va a decir lo que usted no fue. Pero solamente hable, por ejemplo, en mi caso. Yo desde chiquito, desde niño, yo voy a la iglesia, así que yo no tengo un historial delictivo, yo no tengo que contar, a ver, yo fui muy malo, fui el más peligroso de mi barrio, fui el líder de una banda. Yo no puedo, eso sería mentir. En mi caso, no. Pero ¿qué puedo hablar de mi vida antes, en el paso número 1, antes de conocer a Jesús? Puedo decir, bueno, la verdad es que yo crecí con muchos traumas. Yo crecí con muchas cosas, complejos que me ataban, muchos temores en mi vida. Y aunque iba a la iglesia y todo esto, pero yo sentía que esas cosas estaban allí y yo no tenía paz. Yo no encontraba sentido para vivir. Mire, ahí ya estoy en el paso 1. Estoy hablando un poco de mi realidad. No era delincuente, pero no tenía paz. Pero sentía que mi vida no estaba bien. Paso número 1. Paso número 2. ¿Cómo conocí a Jesús? Recuerde, paso 1, antes de conocer a Jesús. Paso 2, ¿cómo conoció a Jesús? En mi caso, yo conocí a Jesús en la iglesia. Alguien me invitó a la iglesia. Fui por primera vez a una iglesia evangélica, me gustaron las alabanzas, la predicación. Poco a poco fui entendiendo hasta que llegó el día cuando reconocí que yo estaba en pecado, que necesitaba a Dios en mi vida, acepté a Cristo y mi vida de ahí para adelante fue diferente. Mire, ¿cómo conocí a Jesús? Y el paso número 3, este consiste en explicar o en decir cómo ha cambiado mi vida. ¿Cómo ha cambiado mi vida ahora que ya conozco a Jesús? En mi caso yo puedo decir, gracias a Dios, mi vida ha cambiado. Tengo paz, tengo sentido, tengo propósito para vivir. Los temores que tenía han desaparecido, mis complejos los superé. Ahora me doy cuenta de que tantas cosas que le di lugar e importancia en mi vida no tenían por qué estar ahí. Pero gracias a Jesús tengo esa libertad. Hoy sé lo que valgo, hoy sé quién soy, hoy tengo razones para vivir. Así que es tan fácil compartir de Jesús con otros. Otra manera de evangelizar es invitando a alguien a la iglesia. Es pasándole un enlace de un estudio bíblico, de un mensaje. Mira, te comparto esto, me llegó muchísimo, me habló. Esa es una manera de evangelizar. Otro, aprendas el plan de salvación, aprendas unos versículos de la Biblia, unos 3, 4 versículos para que le explique a la persona, mira, Jesús murió en la cruz. Si tú te arrepientes de tus pecados, Él perdona tus pecados. Necesitas crecer espiritualmente, asiste a una iglesia y ahí vas a aprender mucho. Así, 3, 4 pasos suficiente para que una persona conozca de Jesús. Cuando una persona habla de Cristo, está cumpliendo la gran comisión y está haciendo tanto bien a las personas. Necesitamos evangelizar. Se siente un gozo increíble cuando podemos guiar a los pies de Cristo a alguien. Yo he sentido esa alegría. Es hermoso poder hablar de Jesús a otras personas. A evangelizar se aprende evangelizando. Si no lo sabe hacer es porque nunca lo ha intentado. Cuando empiece a intentarlo va a ver que se va a volver experto en poder evangelizar y después es algo tan natural, es algo tan fácil y hasta divertido resulta ya después muy apasionante poder predicar de Jesús. ¿Qué le parece si hace una lista de unos, 4 o 5 nombres de amigos, de familiares que usted quisiera que se conviertan, que conozcan a Jesús? Haga una lista y empiece a orar y dígale a Dios que le dé la oportunidad o el momento de hablarles de Jesús. Predíqueles. No dejen que sus amigos o sus familiares se vayan a la condenación sin que conozcan este plan de salvación. Comparta el Evangelio, es una orden, es un deber que tenemos delante de Dios. Gracias, amado Padre, por tu palabra, gracias por el estudio bíblico de hoy. Señor, necesitamos evangelizar. Es un mandamiento. Si no lo hacemos, estamos en pecado. Y necesitamos hacerlo no por obligación, porque es un deleite, porque es una gracia, como Pablo decía, es un privilegio. Señor, ayúdanos a ser ganadores de almas, porque los que ganan almas son sabios y tendrán recompensa en esta vida y en la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. 2 versículos, Marcos 16, versículo 15 y 16. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.